el nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por este momento que Él nos regala para poder primeramente tributarle alabanza, adoración, exaltación y gloria, y luego para proclamarle a los cuatro extremos de la tierra y decirle a las almas que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Gloria al nombre de Cristo. Quiero en este momento dirigirme a pueblo cristiano y no pueblo cristiano, a todos en general. Para el pueblo cristiano, para los que nos alcancen a oír y ver por este medio, lo que les voy a explicar en esta hora les puede sonar de momento, porque de pronto lo van a tomar precipitadamente, les puede sonar como herejía o como algo no bíblico. Pero quiero que presten mucha atención a lo que les voy a enseñar según lo que está escrito en el Evangelio de Juan 3:15 al 21. Gloria al nombre de Cristo. Me permito tomar este pasaje a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de nuestras vidas. Dice la palabra: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16: porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo o a la humanidad para condenar a la humanidad, sino para que el mundo o la humanidad sea salvo por Él. En que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas o manifestadas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El tema es: ¿para quién es la salvación? Nos han enseñado por mucho tiempo, y yo lo llegué a enseñar, que el Señor Jesús murió por toda la humanidad, por todo el mundo. Y ahí está incluido adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones, asesinos, depravados, pervertidos. Y resulta que lo que vamos a analizar en este momento, que quiero que tengamos mucha calma y no corramos. Si el Señor murió para salvar al adúltero, ¿para qué el adúltero se convierte a Cristo? Si el Señor murió para salvarnos. Si el Señor murió para salvar
al asesino, ¿para qué se arrepiente? Si ya hay un Salvador que murió para salvarlo. El Señor se dio el rescate por toda la humanidad, es verdad. Entonces, ¿por quién fue que Cristo murió? ¿Y a quién en realidad Cristo salvó? Porque Cristo Jesús, de buenas a primera, o Dios el Padre, de buenas a primera, solamente con el hecho del Maestro venir aquí a la tierra y sacrificarse y dar su vida, con ese solo hecho ya la persona es salva. No. ¿Para quién entonces es la salvación? Según el contexto de este pasaje, porque de tal manera amó Dios, según el contexto, porque de tal manera amó Dios al mundo, el contexto de la salvación es para los que creen en Jesús. Pues el contexto de la condenación es para los que no creen, hay condenación. Solamente serán salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz, por el derramamiento de sangre de Cristo Jesús en la cruz. Solamente serán salvos es los que creen. No basta con una creencia muerta, vana. Porque si le preguntamos a un borracho, ¿usted cree? Él dice, sí, yo creo, ¿cómo no? Entonces con eso solo hecho de él decir, yo creo, ya es salvo, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. El pecador, si no cree, se pierde. El adúltero, si no cree en Jesús, de verdad, de corazón, allá de lo más profundo de sus entrañas, con sinceridad, en plena certidumbre de fe, creyendo de verdad que es el Salvador, y empieza a caminar en novedad de vida, según el Señor lo va guiando, le va dando. Si esa persona no lo hace de esta manera, no es salvo. Viene aparentemente un contraste o una contrariedad en la palabra. El Señor vino a salvar a toda la humanidad, a todos aquellos que creen. No a los que no creen. Porque ya viene el contraste aparentemente, o la contradicción aparentemente, si eso fuera así, si eso no fuera así. Como lo estoy explicando en este momento. No todo el mundo es salvo por Jesús. Porque no por todo el mundo Jesús murió. Por toda la humanidad Jesús no murió. Murió por todos aquellos que creen en Él. Porque el Salmo capítulo 5, que quiero leerlo textualmente, dice de la siguiente manera: que Dios aborrece al malo, al impío, al inicuo, al perverso. Mire lo que dice el Salmo capítulo 5.
Gloria al nombre de Cristo. Mientras el ser humano esté practicando el pecado, mientras el ser humano no haya recibido de verdad a Jesús en su corazón y empiece a caminar en novedad de vida, tendrá a Dios de enemigo, no de amigo, y no será salvo. Que quede bien claro esto. Dice el versículo 4 del capítulo 5 de este salmo: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Él no ama la maldad. Por lo tanto, no ama al malo. No, mientras el malo esté en su maldad, Él no lo ama, lo aborrece. El malo no habitará junto a Dios. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y mire lo que dice la parte B de este versículo 5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece al malo. Mientras el ser humano esté en su maldad, en su pecado, está en peligro de eterna condenación. Y en vida, mientras esté aquí vivo, Dios lo aborrece. Pero viene lo más tremendo: pero como Dios no quiere que ese malo, aunque Él lo aborrece, Dios persiste en buscarle, en bregar a traerlo acá, en bregar a reconciliar a ese malo con Dios, porque el pecado hizo una división, separó a Dios del ser humano. Mientras el pecado sea practicado por ese malvado, por ese inicuo, no podrá haber amistad con Dios. Dios lo aborrece. Pero ahí está la insistencia de Dios a través de sus mensajeros. Por eso nosotros le predicamos al malo que se arrepienta, porque Dios no se complace con los malos, porque Dios aborrece al ser humano que se encuentra todavía practicando pecado. Dios lo aborrece. Dios no se complace en ninguno de estos que practican una lista grandísima de pecados, los cuales Dios aborrece. Así como Dios no se complace, no consiente el pecado, aborrece al que lo practica. Porque el problema no está en el pecado, el problema está en el que lo practica. Todos fácilmente, con facilidad fallamos. Todos cometemos errores. Solo que aquellos son practicantes del pecado y nosotros no somos practicantes del pecado, aunque pecamos. Entonces, que quede bien claro: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará ante ti, junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Sí se da cuenta? Dios aborrece a todos los malos.
Pero entonces está el contraste. El contraste es que aunque Él aborrece a los pecadores, no quiere que el pecador se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si ese pecador murió sin Cristo, Cristo no murió por él. Murió es por aquel que se arrepintió y se apartó de sus pecados y empezó a caminar en novedad de vida, agradando a Dios. Es que quede bien claro eso. Mas Dios muestra su amor para con el mundo en que Cristo murió, para dar salvación y vida eterna a todos aquellos que en Él creen. Si no creen, no son salvos. Porque la salvación es para los creyentes, no para los malos, no para los incrédulos. Porque el versículo 36 de este capítulo de Juan 3 dice de la siguiente manera. Juan 3:36. Gloria al nombre de Cristo. El que cree en el Hijo, ahí está. La salvación no es para los pecadores que no creen. La salvación es para los pecadores que un día creímos. Según Juan 1:12. Mas a todos los que creen en Jesús, a los que le recibieron, Dios les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Solamente seremos hijos de Dios. Nos constituiremos automáticamente en hijos de Dios y obtenemos salvación y vida eterna cuando creemos en Jesús y le recibimos de verdad. Entonces, que quede bien claro, la salvación, Cristo Jesús vino a morir y a salvar a aquellos que creen en Él, no a los que no creen. La salvación no es para los que no creen. Entre tanto ese pecador no crea en los méritos de la sangre de Cristo, no crea en que Dios el Padre envió a Jesús para salvarle a él, entre tanto él no lo acepte, no es la salvación para él. Por él no murió Cristo. Cristo murió por los que creen. Si usted, hermano, en realidad ha creído en Cristo Jesús, los que estamos aquí, si en realidad hemos creído en Él de verdad y estamos viviendo una vida apartada del mundo, consagrados para Dios, tendremos derecho propio de ser hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos salvación y vida eterna. No aquellos que están practicando. Jesús no murió por aquel practicante del pecado. Murió por él si se arrepiente y recibe a Jesús. Si cree en Jesús, por él murió. El Señor Jesús murió por los que creen, por los creyentes. Dice este versículo 36 del capítulo 3 de Juan, Evangelio: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él, el que lo rechaza. ¿Cuántas veces se le habla a los pecadores que el Señor no quiere que Él se pierda?
que el Señor, por amor a ellos, que no quiere que se pierda, envió a un Salvador, un salvavidas. Y ese pecador hace caso omiso. ¿Cuánto tiempo vienen los habitantes de este sector escuchando el mensaje de salvación, que es necesario recibir, creer en Jesús para obtener salvación y vida eterna? Sin embargo, no lo han hecho por tantos años. Entonces, por ellos no murió Jesús, sino por los que creen tienen vida eterna. Mas el que rehúsa creer en Jesús, en el Hijo de Dios, no verá la vida, no tendrá vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre la persona que murió sin Cristo en el corazón. La ira de Dios está sobre él, o sea, la condenación. La ira de Dios se manifiesta al final del tiempo en el pecador, dándoles condenación. La ira de Dios se manifiesta en la condenación, cuando serán los incrédulos, los que rechazaron a Jesús, serán lanzados al lago de fuego. Allá es donde se manifiesta la ira de Dios en el pecador que murió sin Cristo. Entonces, la salvación no es para todo el mundo. No. Jesús murió por todo, para que todo aquel que cree en él no se pierda. Murió por los creyentes, no por los no creyentes. Los no creyentes les importó si él muriese o no muriese, motivo por el cual lo rechazaron. Entonces ellos no serán salvos. La salvación es para los creyentes, no para todos los pecadores, no para los que mueren sin creer, sino para los que murieron creyendo de verdad en Jesús, el que murió por ellos. Que quede bien claro esa parte. Por ello, el apóstol Pablo se quedó contemplando su situación. Y él se vio indigno delante de Dios. Yo no soy digno de esta salvación tan grande, porque he hecho tantas cosas que desagradan a Dios, que si no fuera por la misericordia de Dios, porque lo más hermoso es que aunque Dios envió a su Hijo para salvar por su muerte y resurrección, con su sangre bendita, lavar al pecador y darle salvación y vida eterna, aunque Él lo hizo y muchos rehúsan ese regalo de Dios, nos busca a los pecadores los busca. A mí me buscó y me halló estando en mis pecados. Y llegó el momento en que el Espíritu Santo me abrió el entendimiento, me hizo sensible de corazón, se enterneció mi corazón a la voz del Señor y lo recibí como mi Salvador. Y hoy puedo decir, Cristo Jesús murió por mí porque creí en Él. No rehusé creer en Él, sino que creí en Él. Y ahí el apóstol Pablo llegó y dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra que se les predica a los pecadores es fiel. Fiel porque cumple un propósito. Y digna de ser recibida porque al escuchar este mensaje de salvación,
vamos a la presencia de Dios automáticamente. Y eso es lo que ha hecho el Señor con los pecadores. Les ha hablado la palabra de una y de otra manera. ¿Y qué han hecho los pecadores? Ignorar el mensaje de salvación. No escuchando atentamente este mensaje de salvación. Y llegó el momento en el que, al igual que el apóstol Pablo lo estaba, al igual que nosotros, el apóstol Pablo se encontraba en idéntica condición. Un día cualquiera alguien se nos atravesó, alguien, y ese Jesús, a través de un mensajero, se nos atravesó y nos dio el mensaje de salvación. Jesús, cuando Pablo iba en una misión, porque él tenía su mente entenebrecida y estaba enceguecido y había adquirido de una manera o de otra, no sé cómo, odio hacia los cristianos, y él iba camino hacia Damasco para matar a los cristianos. Y recordemos que antes de eso, el apóstol Pablo había consentido. Antes no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Y Saulo había consentido, se había amangualado. Fue complaciente cuando mataron a Esteban, un hombre fiel a Dios, un hombre que dio testimonio de Jesús, que en medio de su muerte, que lo estaban catapultando con un arrume de piedras, él testificó de Jesús y vio la gloria de Jesús en el cielo, vio a Jesús en el cielo. Y Pablo había consentido en la muerte de Esteban. Y así como el Señor se nos atravesó a nosotros en el camino por medio de un mensajero, Pablo iba con su empecinado corazón para matar o consentir en la muerte de muchos cristianos, porque él perseguía a la iglesia cristiana. Y dice que Jesús se le apareció en el camino. Pero Pablo no hizo lo que hacen muchos. Hizo lo que hicimos muchos de nosotros. Cuando Jesús se nos atravesó en el camino, inmediatamente oímos la voz de Él. Fuimos obedientes a la voz de Él, al mandato de Él, al llamado de Él. Y le recibimos complacientemente, con amor, de verdadero corazón lo recibimos. Y hoy somos salvos, al igual que nosotros lo hizo Pablo. Jesús se le apareció en el camino y Pablo inmediatamente empezó a caminar en agrado al Señor. Y ahí en el capítulo 1, versículo 15 de Primera de Timoteo es donde él llega y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En el momento que Cristo se le apareció a aquel y a mí, se le apareció a Pablo. Fuimos atentos en prestar atención a la palabra del Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Recibimos con agrado el mensaje de salvación dado por el Señor Jesús a través de sus mensajeros. Y en este caso a Pablo, a través de él mismo. Jesús se le atravesó en el camino. Entonces, él lo expresa. Palabra fiel y digna. Mensaje fiel y digno. Usted, pecador, adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón, asesino, hace bien en oír la voz de Dios, en prestar atención al mensaje de salvación y recibir
a Jesús en su corazón para que tenga salvación y vida eterna, cual lo hiciese, como lo hiciésemos muchos de nosotros y lo hiciese el apóstol Pablo. Y él lo expresa: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra fiel es digna, merece un lugar en su corazón, amado. Los que estamos aquí, no deje ir esta palabra de su vida. Y usted, pecador que me escucha, reciba el plan de salvación, reciba el mensaje de salvación que el Señor Jesucristo en esta hora le está dando a través de este mensajero, cual lo hiciese el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él vino al mundo para salvar a los pecadores, pero si los pecadores no quieren ser salvos, no es culpa de Él. Él vino para salvar a los pecadores. A todo aquel que cree en Él, el Señor lo salva. Todo aquel que presta atención al mensaje de salvación, el Señor lo salva. No basta con una creencia muerta. Él vino a morir por los pecadores que creen en Él, que lo reciben a Él y se apartan de sus malos caminos y empieza a caminar en novedad de vida, agradando a Dios, de los cuales yo soy el primero. Siendo un hombre que se podía decir que era lo peor que podía haber cometido una persona, o puede acometer una persona aún en la actualidad, perseguir a muerte a los hijos de Dios. Eso es un delito bastante grave delante de Dios. Y esa era la condición de Pablo. Y él entendió en ese momento que aunque había cometido ese pecado, que era un pecado que casi se puede decir al razonamiento humano imperdonable, perseguir a los que aman a Dios, perseguir a los hijos de Dios, pero no los perseguía para criticarlos, murmurarlos, era para matarlos. Y él dijo: de los cuales yo soy el primero. Se consideró el primer pecador porque era uno de los que había cometido uno de los pecados más crueles y que a Dios más lo incomodaba: el perseguir a sus hijos. Entonces, amados amigos, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los que se arrepintieron, a los que no rehusaron creer en Él, a los que le recibieron de verdad. Ese pecador que le recibió, por ese fue que Cristo murió. Y sigue diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que todo aquel que es salvo del mundo, para que todo aquel que recibe a Jesús, cree en Jesús, sea salvo. No para los que no creen. Esta salvación no es para aquel borracho. No, él allá está siendo enemigo de Dios. Él allá está en peligro, que si muere en su borrachera, se pierde, se condena por la eternidad. Por él no murió Jesús. Murió por él si se arrepiente y recibe a Jesús. Por él murió. No si no se arrepiente. El que en él cree, el que cree en Jesús, no es condenado, no va a condenación. ¿Sí te están dando cuenta? Que no es para los pecadores la salvación. La salvación, Cristo no murió por los pecadores. Murió por aquellos que creen en Él.
a pesar de ser pecador. Pero creyó. Se le alumbró, se le prendió una lucecita. Entendió el plan de salvación, que Cristo murió para que él venga a Cristo de verdad, arrepentido, y así sea salvo. Porque no dio Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya. No creyó. La salvación no era para él. Cristo no murió por él. Murió por los que creen. Que quede bien claro eso. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres no amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean manifestadas o reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, que en realidad vale la pena haber recibido a Jesús. Entonces, que quede bien claro, amados, que la salvación no es para todo el mundo. La salvación solamente es para los que creen. Cristo no murió por todo el mundo. Cristo murió por los que creen en él. Porque ahí están los inconversos. Ah, no. Y muchos dicen, no. Según las escrituras, Jesús murió por los pecadores. Entonces yo no tengo más nada que hacer. Él murió por mí. Yo sigo en mi pecado. Me muero y soy salvo porque Él murió por mí. Si eso fuera así, no habría misericordia de parte de Dios. Dios no hubiese mostrado su misericordia. En absoluto. Porque Él entregó a un sacrificio cruento, terrible y espantoso a su Hijo para salvar a ese pecador que debe de continuar en el pecado y morir en el pecado y luego irse derechito para el cielo. Ahí no hay misericordia de Dios alguna manifestada en Jesús. La salvación es para todo aquel que cree. Jesús murió por todo aquel que en Él cree. No en el adúltero, en el borracho, en el ladrón, en el mentiroso, en el asesino, que murió en sus delitos y pecados. No. Jesús no murió por él. Dios no envió a Jesús para salvar a esa persona así como por arte de magia. No. Se necesita el ingrediente principal para obtener salvación y vida eterna, y es creer de verdad y recibir. ¿Recibir qué? El regalo de Dios, que es Cristo Jesús. Y recibir de parte de Jesús ese regalo tan inmerecido, que Él derramó su sangre para salvarnos. Creer que esa sangre bendita nos reconcilia con Dios, nos lava de nuestros pecados y nos hace aceptos delante de Dios. De lo contrario, todos, absolutamente todos, serán condenados. Dios envió a Jesús al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, al mundo creyente. El amor de Dios se manifiesta en que Dios envió a Jesús para salvar a aquellos que creen en Él, no salvar a aquellos que no creen en Él. Que quede bien claro.
Es que Dios envió a Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que explicar en qué consiste la salvación, cómo viene la salvación para el pecador. Pero no es que porque ya ese pecador creyó en Jesús, así él murió en la cruz, derramó su sangre, yo creo en él, y continúe ahí en su pecado, en su maldad, en sus delitos, y automáticamente si murió se fue para el cielo. No. El requisito indispensable número 1 es creer y recibirle. Juan 1:12. De lo contrario, no hay salvación, no hay vida eterna, aunque Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para salvar a todo aquel que en él cree. Si no creen, no salva. No salva al incrédulo. Así de que, amados, es necesario de que usted que está en ese delito y pecado determinado, llámese el pecado que sea, pero que está viviendo en incredulidad, alejado de Dios, mientras usted continúe de esa manera, si la muerte te sorprende, te perderás. Así tenga un conocimiento intelectual acerca de Jesús. Ese conocimiento intelectual de nada te servirá en la hora de la muerte. Pero si usted reacciona, atiende a la voz de Dios a través de su mensajero y recibe, cree en Jesús de verdad, será salvo. Tendrá perdón, salvación y vida eterna, y se constituirá en hijo, en hija de Dios. No basta con una creencia muerta, basta con una creencia viva. Creer en el Señor de verdad. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creer significa obedecer. Si usted cree de que el Dios el Padre te ama y por ese amor envió a su Hijo para salvarte, si usted cree, usted será salvo. Pero si usted cree de una manera maquinaria y no recibe a Jesús, te perderás por la eternidad. Grábese en eso. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios el Padre le dio derecho, autoridad de ser hecho hijo de Dios, de constituirse en hijo de Dios. Juan 1:12. Y esta es la condenación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El fin del pecador que muere sin Cristo es condenación y vida eterna. El fin del pecador que murió con Cristo en su corazón porque le recibió un día de verdad, creyó en él de verdad y empezó a caminar en novedad de vida, es el fin de esa persona es salvación y vida eterna y constituido en hijo de Dios. Que Dios te bendiga, amado amigo, trayéndote salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús, y que te abra el entendimiento y usted sea sensible a la voz del Señor y reciba el regalo de Dios y reciba el regalo de Cristo. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Señor y Dios que estás en gloria,